Muy buenas noches. Voy a exponer sobre el tema del caso Odebrecht desde el punto de vista jurídico-filosófico y también el tema de la condena a Alejandro Toledo desde la perspectiva del derecho y la moral en la política, ¿no? Como podemos apreciar, se observa la carretera interoceánica sur, que es la que originó todo el problema para la sentencia de Toledo. Aquí el principal cuestionamiento que se da es que la interoceánica inició con una inversión de 1.000 millones y subió a 4.500 millones, una cosa sumamente exagerada y que evidenció que había problemas de otro tipo, ¿no? El caso de Odebrecht marcó un antes y un después, porque Alejandro Toledo, como presidente de la República, fue condenado a 20 años de prisión. Eh, Esto también nos hace preguntar y ver eh, desde el punto de vista filosófico la corrupción, desde dónde, cómo se enfoca y cómo se ve la moral y la política, ¿no? Este caso también se da con una sociedad entre Maiman y Toledo, que por encargo de Toledo recibe esta coima, las mete en las cuentas de Maiban y este después las traslada a otras empresas, ¿no? Y ahí podemos ver las cifras que Maiban aparentemente habría movido para volverlas lícitas aparentemente, ¿no? Eh, Sócrates defendía la obediencia a las leyes, incluso si parecen injustas. Para él es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Toledo como funcionario rompió este pacto básico al priorizar su interés personal sobre el deber ciudadano, ¿no? Entonces ya desde la perspectiva de Sócrates, eh, la corrupción de los gobernantes casi siempre comienza con la corrupción de sus principios. Es decir, Toledo rompió sus principios básicos por el cual fue elegido. Entonces, al hacer esto, originó pues un tremendo problema de corrupción en el Perú, que ha sido uno de los más grandes y emblemáticos en toda la historia del Perú, ¿no? Platón advertía que la democracia puede degenerar en corrupción, pues el poder recae en quienes buscan beneficio propio. Toledo, como hemos visto, es un líder que no tuvo la virtud de conducirse adecuadamente en una democracia y con la moral, ¿no? Y traicionó el bien común, ¿no? Acá hay un mito bien interesante que es el mito de la caverna, donde Platón hace una alegoría, ¿no? Eh, Dice, el conocimiento o tratar de liberar al público de las ataduras de la realidad de la caverna. La masa está generalmente cómoda en su ignorancia y violenta hacia quienes insinúen esa ignorancia, imposibilitando la posibilidad de autogobernarse. O sea, él habla aquí que la masa está muy cómoda en con sus creencias, con su forma de vivir y muchas veces imposibilita la posibilidad de gobernar, porque era un crítico también de la democracia, ¿no? Aristóteles veía la justicia como la base de la política, ¿no? Y Toledo pues violó todos estos principios, sobre todo la justicia distributiva, al lucrar y coimear, eh, digamos que careció de prudencia y destruyó toda su imagen como político y de un hombre que nació desde abajo, ¿no? Para Aristóteles, cuando los gobernantes buscan su propio interés en lugar del bien común, el régimen se corrompe, ¿no? Esto es un principio que nace desde eh, la historia más antigua y Aristóteles ya lo mencionaba, ¿no? La conducta de Toledo encarna la corrupción en el poder, ¿no? En vez de ejercer un gobierno constitucional, la politeia, actuó bajo la lógica de la democracia degenerada, según Aristóteles, donde se manipula el poder para fines de otro tipo, ¿no? Entonces, después de esta sentencia se puede confirmar que eh,
Cuando se desvía el principio de la justicia y la justicia eh, se inclina hacia la corrupción, el bien común también se destruye y se destruye la legitimidad de un régimen que puede haber sido bueno o positivo para la ciudadanía. Hobbes diría que la corrupción amenaza el orden social, ¿no? Locke lo ve como una traición al fideicomiso que justifica el poder político, lo que legitima la resistencia ciudadana, ¿no? Y Rousseau señalaría que Toledo traicionó la voluntad general, sirviendo los intereses privados, ¿no? Y así podemos ver los enfoques que tiene tanto Hobbes, Locke y Rousseau eh, en el tema del contrato social, que es un tema bastante interesante también, ¿no? Eh, para Kant, Toledo actuó contra el deber moral, ¿no? No debió aceptar sobornos a cambio de favores, que lamentablemente lo hizo, ¿no? Pero ese intercambio de favores destruyó el sistema político y lo corrompió, ¿no? Y lamentablemente eh, todo esto generó pues un problema de corrupción de grandes magnitudes, ¿no? Kant decía que la moral material es una moral cuando sus imperativos nos dicen que tenemos que hacer la forma que hay que seguir y el fin que obtendremos si actuamos de ese modo. La moral en la política, entonces podríamos decir que nos ayuda a ir por el camino recto y el camino adecuado, cosa que no cumplió Alejandro Toledo, ¿no? Eh, el problema que generó Toledo no solamente se queda en tema de un delito, sino también va contra los principios éticos, morales, y esto va minando la democracia, ¿no? Eh, Se necesita educación, se necesita mejor nivel de preparación en todos los niveles y la participación ciudadana, ¿no? Un Estado basado en la justicia, la virtud y el respeto a la dignidad humana y una transformación real, porque la corrupción lamentablemente es estructural, es decir, va de arriba a abajo, de abajo arriba al centro, en todos los estamentos casi de la sociedad. Entonces es un tema que no solamente está como, digamos, justificada en muchos aspectos, ¿no? Y acá, bueno, el futuro de la democracia depende no solo de las leyes, sino de líderes y ciudadanos que actúen con principios éticos. Como decía antes, eh, la corrupción se va a combatir cuando se tenga una participación desde la ciudadanía, desde la propia población, que no motive la corrupción, porque cuando una persona está manejando un vehículo y es detenido por un policía de tránsito, muchas veces lo primero que hace el ciudadano es ofrecerle una ayuda, una coima al policía de tránsito. Entonces también está contribuyendo, por eso decimos que no solo los líderes, sino los ciudadanos deben tener también los principios éticos, ¿no? Kant ya decía que lo siguiente, obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en una ley universal. O sea, cada uno, cada ciudadano debería tener un compromiso de luchar contra la corrupción, ¿no? Entonces, y podemos terminar diciendo que la justicia, la moral y la política deben caminar juntas hacia ideales comunes de construir una sociedad ética, moral y desde todo el punto de vista anticorrupción.